Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente este domingo, 16 de septiembre, les damos la bienvenida a este momento de reflexión, de escucha de la palabra de Dios. Este día vamos a meditar en las misas del domingo el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio viene dirigido también a cada uno de nosotros. En el tiempo de Jesús, sus contemporáneos escucharon y vieron lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, pero como escuchamos por el comentario de los discípulos, la gente tenía un poco de confusión en descubrir cuál era la identidad real de Jesús. ¿Por qué? Porque quizás no habían tenido una experiencia fuerte, quizás habían escuchado sus palabras, pero no le habían entendido correctamente, no sabían quién era. Por eso cuando Jesús les pregunta a ellos: bueno, eso dice la gente, que yo soy Elías, Juan Bautista o alguno de los profetas. Pero cuando les pregunta a ellos concretamente: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Es ahí cuando los discípulos responden, y a la cabeza de ellos responde Pedro diciendo: tú eres el Mesías. Pero seguramente Pedro y los discípulos, cuando pensaban en la palabra Mesías, estaban quizás un tanto equivocados, porque Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido. Y si Pedro le está diciendo a Jesús que es el Mesías, está diciendo que Él es el ungido, es decir, el Rey que tanto había esperado el pueblo de Israel para que los librara de la opresión, que los librara de pero sobre todo de la opresión de los romanos, toda la violencia, toda la situación de pobreza que estaban experimentando. Cuando ellos hablan de un Mesías, probablemente ellos también están pensando en una cuestión terrena, temporal. Un rey poderoso, potente, y no un rey que nace en un pesebre, un rey que deja todos los privilegios para nacer pobre, para ser una persona que busca, no como los reyes, ser servido, sino servir y entregar la vida. Quizás eso es lo que ellos entienden, pero es muy diferente a lo que Jesús es en realidad. Por lo tanto, tampoco ellos conocen totalmente quién es Jesús. Lo tendrán que ir conociendo a lo largo del tiempo, al estar con Él, en el momento de acompañarlo en esas travesías evangélicas, de ver lo que Jesús hace, lo que Jesús dice. Quizás en ese momento ellos van a ir aprendiendo. Por eso Jesús les da la lección y les dice que quien quiera seguirle, que tiene que tomar la cruz. Por eso dice que Él será entregado
en manos de los enemigos, que morirá y que resucitará al tercer día. Él hace ese anuncio de lo que pasará con él. Por lo tanto, se habla de un Mesías que entrega la vida, un rey que entrega la vida, no que busca ser servido, sino que entrega la última gota de su sangre. Eso es lo que deben de entender ellos. Por eso Pedro, cuando escucha estas palabras, tampoco quiere aceptar esto. Y es entonces cuando le habla a Jesús, lo lleva aparte y trata de decirle: no pienses en estas cosas, porque contigo no va a suceder esto. Y es entonces cuando Jesús le llama la atención delante de los discípulos y le dice realmente: apártate de mí, Satanás. Lo cual quiere decir que no le tiente, que la misión que él viene a cumplir es el entregar la vida y entregarla mediante la cruz. Eso lo tendrán que entender los discípulos si realmente quieren ser discípulos del Maestro Jesús, porque el discípulo debe aprender lo que Jesús hizo y deben de aprenderlo en su vida, no solo en la mente, sino llevarlo a la práctica. ¿Qué nos dirá pues a nosotros concretamente este Evangelio, queridos hermanos? Que primero hay que conocer realmente a Jesús, tener una experiencia fuerte de Él. El Señor también nos pregunta: ¿yo quién soy para ti? Y podemos tener una imagen quizás negativa, pensar que Jesús es el que nos hace un milagro, que nos resuelve los problemas, que sí puede ser, pero eso no es lo más importante. Lo que principal quiere hacernos entender Jesús es que Él es el amor, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz que nos puede llevar a la felicidad plena. Y que en la vida, si nosotros vamos a experimentar dificultades, todas esas dificultades solo se podrán superar con la gracia y la ayuda de Dios. Por eso el tomar la cruz de cada día no es otra cosa que buscar hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de tener un encuentro vivo con el Señor para que nos motive en nuestra vida y nos comprometamos a seguirlo como verdaderos discípulos suyos. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz domingo.